es el momento adecuado y por eso necesitamos echar mano, hermanos, del conocimiento del pueblo hebreo, ¿verdad? Aquel calendario hebreo, hermanos, que muchos ya conocemos, ¿verdad? Y que muchos hermanos bajo ese calendario regimos, hermanos, ¿verdad? Las solemnidades de nuestro Dios. Dice así: mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer un cordero, entonces tomará a su vecino inmediato en su casa, dice, o a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será como, hermanos. Dice, macho de un año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Ese cordero, hermanos, debe de ser sin defecto. ¿A quién representaba, hermanos? A Jesucristo, ¿verdad? Un cordero, dice, sin defecto. Hermanos, un cordero, dice en la Sagrada Escritura del apóstol Pedro, hermanos, que en su boca no fue hallada, ¿qué? No fue hallada mentira, no fue hallado engaño, ¿verdad? Un cordero totalmente, hermanos, limpio. El pan, hermanos, ácimo que hoy habremos de consumir, hermanos, es un pan sin ninguna levadura, un pan totalmente limpio. Solamente, ¿qué creen que lleve ese pan, hermanos? ¿Con qué creen que lo elaboren? Con trigo. Con trigo, ¿verdad? ¿Solamente trigo o algún otro ingrediente? Solo trigo, porque, hermanos, debe de ser totalmente puro. Un pan, hermanos, que hasta donde yo sé, hermanos, la producción de ese digamos trigo, ¿verdad? Que se lleva a cabo precisamente en Israel, porque desde allá, hermanos, es traído, ¿verdad? Ese trigo, hermanos, lo protegen hasta del polvo, fíjense, con tal de no, hermanos, contaminarlo con nada. Entonces, representando precisamente, hermanos, el cuerpo, hermanos, inmaculado de Jesucristo. Amén. Amén. Dice, el cordero será sin defecto, macho de un año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Hoy es el día 14, amén. Aunque muchos consideren, hermanos, que estamos en el día que hoy, ¿día qué es? Martes, ¿verdad? ¿Martes qué? 4 de abril, ¿verdad? Pero en el tiempo gregoriano. Hermanos, hoy estamos, hermanos, viviendo el día 14 del mes, ¿verdad? Dentro del calendario hebreo, hermanos, hoy ya es 14, ¿verdad? Ya estamos. Acaba de terminar el día 13, empezamos el 14. Dice aquí, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán, dice, la sangre y pondrán en ellos, dicen, los postes y en el dintel de las casas y en lo que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, dice que la comerán. Hoy, hermanos, es día, hermanos, de fiesta. Hoy es día, hermanos, de celebrar una solemnidad, hermanos, instituida por Dios, que representa, hermanos, hoy en este tiempo, hermanos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Una Pascua, hermanos, que ha cambiado, hermanos, de ser la Pascua judía, hermanos, que tenía sus ritos, a una Pascua, hermanos, ¿verdad?, que representa el cuerpo de Cristo y la sangre derramada por cada uno de nosotros, ¿verdad? Es una Pascua, hermanos, que el Señor instituyera antes de su muerte. Dice, y esto lo haríamos cada cuando. Dice, en conmemoración de mí. ¿Cada cuándo, hermanos, se conmemora la muerte de Cristo? Cada año. ¿Por qué habrá entonces alguien, hermanos, que se atreve a tomarla cada mes? ¿O cada 3 meses? ¿O cada vez que se celebra, hermanos, un sacrificio a Dios? Si son 3 cultos en el día, o 4 o 5, las 5 veces se considera tomar. ¿Estará bien, hermanos? Eso se llama, hermanos, prostitución, ¿verdad? Y eso es prostituir, hermanos, la enseñanza de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, esto solamente, hermanos, se habrá de hacer cada un año, hermanos, porque eso es un mandato de parte de nuestro Dios. Amén. Amén. Hoy, hermanos, nos corresponde a nosotros tomarla, dice el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 14. Lucas 14, hermanos, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Desde el versículo, vamos a ver, 14, versículo 12 en adelante.
Dice así, hermanos, y dijo también al que le había convidado, dice, cuando haces comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, porque también ellos no te vuelvan a convidar y te sea hecha compensación. Mas cuando tú haces banquete, llama a quién, hermanos, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y eso éramos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ese banquete, hermanos, es superior a cualquier invitación de cualquiera de nuestros amigos allá en el mundo, ¿verdad? Porque dice el reino de los cielos no es comida ni bebida, ¿verdad? Y si nosotros, hermanos, nos vamos por la parte mundana, hermanos, a cualquiera que invitemos, les aseguro que después de cierto tiempo o en cualquier celebración que tengan nos van a invitar, ¿verdad? Pero esta cena, hermanos, es una cena especial, ¿verdad? En esta ocasión, hermanos, lo que hoy vamos a participar es algo muy grande. ¿Por qué? Porque, hermanos, nuestro Dios, ¿verdad?, dice que invitemos a todos los que no conocían al Señor. O aquí, hermanos, todos nacieron en la iglesia, todos están aquí presentes. No, ¿verdad? Entonces, algún día, hermanos, fuimos mancos, fuimos cojos, fuimos ciegos, no veíamos, no entendíamos, no sabíamos. Hermanos, la verdad que el Señor nos quería invitar, ¿verdad? Nos quería compartir. Dice aquí, y serás bienaventurado porque no te pueden retribuir, mas te será recompensado en la resurrección de los justos, ¿verdad? Esto, hermanos, que hoy vemos aquí totalmente lleno, es el trabajo de alguien. El trabajo de alguien, hermanos, que dejó un poquito de su tiempo para dedicarse a la obra de Dios y invitó a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes alguien lo llamó, así como también a mí, hermanos, en su momento también me invitaron, ¿verdad? Me llamaron. Entonces dice aquí, ¿verdad?, que todo esto que alguien hizo por mantener, hermanos, esta invitación a esta cena, hermanos, y esté llena de convidados, algún día, hermanos, tendrán una recompensa, ¿verdad? La recompensa en aquella resurrección de los justos, ¿verdad? Amén. Entonces ese trabajo no es en vano, hermanos. Ni siquiera un vaso de agua quedará sin su justa recompensa máxima, hermanos, o menos, ¿verdad?, lo que en realidad, hermanos, alguien hizo al traernos hasta este lugar. Amén. Amén. Entonces dice aquí, y oyendo esto, uno de los que juntamente estaban sentados a la mesa dijo, bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos. Él entonces dijo, un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos, ¿verdad? El Señor, hermanos, tendió la mesa, hermanos, sirvió su cena para toda la humanidad, ¿verdad? Un evangelio distribuido, hermanos, a través de Jesucristo, quien ordenó a los meseros de que fueran por todo el mundo sirviéndose esa cena. Fíjense, esa palabra, ese evangelio. Le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Sirvió, hermanos, la cena a nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Y mandó a los meseros a llevar esa cena, hermanos, a todas las naciones, ¿verdad? Amén. Dice, y entonces un hombre hizo una grande cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya está todo aparejado. ¿Qué hicieron con los apóstoles, hermanos? Los apedrearon, ¿verdad? Algunos otros los mataron, a muchos profetas le hicieron lo mismo, ¿verdad? Nadie aceptaba, hermanos, una palabra, ¿verdad?, de salvación. Entonces, se llevó, hermanos, a todos los convidados, dice, y les dijeron, venid, que ya está todo aparejado. Y comenzaron todos a una, dice, a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito salir y verla. Te ruego que me des por excusado. Y el otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Ruégote que me des por excusado. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve presto por las plazas y por las calles de la ciudad y mete acá a los pobres, a los mancos y a los cojos. Un día, hermanos, el Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Les trajo la salvación. ¿Y qué cosa hicieron? Mataron a los profetas, ¿verdad? No aceptaron. Dijeron, ¿sabes qué? No nos interesa. Qué triste, hermanos. Bueno, para ellos, qué triste, pero ¿saben qué? Todo esto ya estaba definido de parte de nuestro Dios.
Porque si no hubiera sido así, ¿qué creen que hubiera sido de estos mancos, de estos cojos, de estos ciegos? ¿Qué creen que hubiera sido, hermanos? No tendríamos oportunidad, definitivamente, amén. Dios cegó el entendimiento, hermanos, de aquellos primeros para darnos paso a los segundos. Amén. Entonces, hoy estamos aquí los convidados, hermanos, en esa cena, ¿verdad? En la cena del Señor, ¿verdad? Mancos, cojos, ciegos, todos estamos aquí, hermanos, reunidos, ¿verdad? Porque lo está hablando desde el punto de vista espiritual. No es que hayamos estado ciegos y mancos literalmente, ¿verdad? Sino más bien espiritualmente, porque no entendíamos nada. Y muchas veces, hermanos, aquellos que se les habló, dieron excusas, no por esto, no por aquello. Y también hoy en este tiempo, hermanos, algunos de nosotros, como mancos, ciegos y cojos, siempre, hermanos, hemos antepuesto algo. Y hoy no puedo porque tengo un compromiso. Hoy no puedo porque tengo un negocio. Hoy no puedo porque tengo que estudiar. Hoy no tengo porque mañana tengo examen. ¿Verdad? Sí. Entonces, hermanos, siempre ponemos de por medio algún pretexto para no buscar al Señor. Pero esta es una cena, hermanos, totalmente exquisita. Una cena, hermanos, que si esto no se hubiera dado desde los tiempos antiguos, hermanos, créanlo, como decía mi hermano, hoy no tendríamos salvación. Hoy solamente resta, hermanos, ¿verdad? Compartirnos ese pan, compartir de ese vino, hermanos, y no es un pan y un vino cualquiera. Eso sí quiero que quede bien claro, porque muchas veces, hermanos, tenemos la idea de que si hoy consumimos ese vino, hermanos, estamos tomando licor, ¿verdad? Y quiero decirles, hermanos, que ese vino, desde el momento en que es consagrado, hermanos, se constituye en la sangre de Cristo, no en alcohol. Y cuando alguien lo toma, hermanos, y dice, yo ahorita voy a aprovechar para llenarme de vino, porque tiene la intención de que ese alcohol le haga algún efecto. Y no es así, hermanos. Y alguien también que solamente besa la copa, porque considera que es muy fuerte el vino, hermanos, solamente lo hace pensando en que es una bebida alcohólica, no es la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Lo que hoy vamos a tomar debe de hacerse, hermanos, de acuerdo a la conciencia de cada quien, a lo que considere tomar. No le decimos mucho ni poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad lo que va a tomar es la sangre de Cristo, que fue derramada por nosotros. Amén. Entonces vamos a tener ese cuidado, ¿verdad? Dice, y así, hermanos, ¿verdad? Dijo el siervo a su señor, el 22, hecho es como mandaste y aún hay lugar. Se les invitó a aquellos, nos invitaron a nosotros y aún, hermanos, hay gente que no está aquí. O Delaware, hermanos, o aquí en este lugar es tan pequeño que solamente estamos aquí los que estamos. No, ¿somos los que estamos? Hizo invitación. ¿Verdad? Son muchos hermanos que faltan. O sea, dice aún hay lugar, hermanos. Hay lugar, hermanos, a quien evangelizar, a quien compartirle la salvación, porque Dios no quiere, dice, que ninguno se pierda, sino que todos que procedan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces tenemos un gran trabajo, una gran labor, hermanos, delante nuestro, y entonces, hermanos, pues definitivamente, ¿verdad? Aún nos falta invitar a más. Dice el versículo 23, y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dice, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, dice, gustarán de mi cena. Dice la Escritura, hermanos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abriere su puerta, ¿qué dice, hermanos? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces, el que desechó, hermanos, la invitación, dice la Escritura, que sacudamos el polvo de nuestras sandalias, dice, y nos demos vuelta, porque el castigo a aquellos va a ser peor que a quién, que a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Entonces no podemos despreciar algo tan grande, hermanos, que es el evangelio de salvación, ¿verdad? Qué bueno que nosotros que estamos aquí, hermanos, le hemos dado la mano al Señor, pero a través de nosotros también, hermanos, tratemos de acercar a alguien más, ¿verdad? De compartirle a alguien más, hermanos, ¿verdad? Los beneficios de la salvación y los beneficios que Dios nos da a través, hermanos, ¿verdad? De su bendita y santa palabra. Amén. Amén. Bien, vamos a ver Números 9, hermanos. Números 9, hermanos.
Números 9, versículo 13. Pero vamos a ver el versículo 1 también, hermanos. Dice así: y habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel harán la Pascua, ¿cuándo? A su tiempo. No el 13, no el 12, no el 16, no el 15, ¿verdad? Dice a su tiempo. Dice, en el 10º día, en el 14º día de este mes, entre las 2 tardes. No hay, hermanos, ni una oportunidad de fallarle, porque ya está, ¿verdad? Marcado. Ya está marcado. El nacimiento de Jesucristo, hermanos, también está así, es totalmente explícito. No, ¿verdad? No dice cuándo, hermanos. Pero en las festividades sí. En cada una, ¿verdad? El día 6 de ¿qué? De Sivan, ¿verdad? Es el Pentecostés. Y el día 15 del mes de ¿qué? De Tirri, ¿verdad? Es la solemnidad de las cabañas. Entonces está marcado, hermanos, ya el tiempo definido. Dice aquí, en el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la haréis, dice, ¿cuándo? A sus tiempos. Dice el versículo 13, considerando ya la festividad, dice, mas el que estuviere, ¿qué cosa? Limpio. Y no estuviere de viaje, si dejare de hacer la Pascua, dice, la tal persona será cortada ¿de qué? De sus pueblos. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Desde el momento, hermanos, en que hemos conocido y nos hemos bautizado, hermanos, estamos obligados prácticamente a tomar la Pascua, ¿verdad? No podemos dejarla de hacer, hermanos, porque entonces habría pecado en nosotros. Solamente, hermanos, hay alguien, hermanos, que de alguna forma está exonerado de la celebración de la fiesta. ¿Quién creen que sea? ¿Quién? Las que cumplen la ley. Las que cumplen la ley, exactamente. Las mujeres que están cumpliendo la ley no podrán tomar la Pascua, hermanos. ¿Quién más? ¿Quién más, hermanos? Los que no están bautizados. Bueno, ya hablamos de los que están bautizados, ¿verdad? Ya estando bautizados, ¿quiénes pudieran no tomar la Pascua? Los que están enojados con su hermano. ¿Los están qué? Enojados con su hermano. Enojados con los hermanos. Bueno, no se pudiera hacer, ¿verdad? Pudiera ser. Pero así en sí, hermanos, que Dios lo justifique, porque el estar enojado con los hermanos no lo justifica Dios, ¿verdad? Por eso dice que hay que pedirse perdón y hay que, hermanos, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Entonces, eso no es motivo, ¿verdad? Pero, Los enfermos. exactamente, los enfermos, ¿verdad? Si alguien estuviera bautizado y estuviera entubado, hermanos, en una cama de hospital, ¿cómo lo obligamos? No se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna forma es justificado por su enfermedad, amén. Por eso dice aquí, el que no estuviera limpio y no estuviera de viaje, hermanos, tiene que tomar esta Pascua, ¿verdad? Porque de no serlo así, hermanos, que por cualquier otro motivo que no sea justificado delante de Dios, llevaremos nuestro pecado siempre, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, cómo es de delicado esto. Vamos a ver primero los Corintios, hermanos, en el capítulo 5, hermanos. Hoy tenemos esa oportunidad, hermanos, de participar de este pan y de este vino. Primera a los Corintios 5, hermanos, versículos, vamos a ver, 5, 7, hermanos. Si alguien le quiere dar lectura, adelante, ¿eh? Amén, dice la palabra de nuestro Dios. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Amén. Ahí está, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermanito también, ¿verdad? Dice, hermanos,
limpiad la vieja levadura para que seáis nueva masa como sois sin levadura. Nuestra Pascua, hermanos, fue sacrificada ya por nosotros. ¿Quién fue el último cordero pascua, el último cordero sacrificado? Cristo, ¿verdad? Así lo dijo Juan el Bautista, ¿no? Dice, he aquí el cordero, ¿verdad? De Dios. Entonces, hermanos, ese cordero que se sacrificaba en Pascua representa a Cristo, ¿verdad? Y ese cordero, hermanos, hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, quitando, hermanos, todo el sistema ritual, y así, hermanos, nosotros podamos participar también de esta fiesta, pero, hermanos, de una forma, ¿verdad?, espiritual, no con ritos, ¿verdad? Y Cristo, hermanos, fue, hermanos, quien se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos estar en paz delante de nuestro Dios. Entonces, esta Pascua, hermanos, que hoy habremos de tomar, es una Pascua totalmente, hermanos, distinta, una Pascua especial y una Pascua, hermanos, de la cual vamos a participar, pero necesitamos antes considerar lo que dice ahí en 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, hermanos, es necesario que antes de hacer lo que habremos de hacer, hagamos primero un examen de conciencia, ¿verdad? Dice 1 Corintios 11, versículos, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice, bueno, dice el 26, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor, ¿cómo? Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Ya vieron que no es un pan cualquiera, hermanos? Ni una copa cualquiera. Dice, aquel que comiere indigna. ¿Cómo será indignamente, hermanos? Para más o menos entender lo que vamos a hacer hoy. ¿Cómo será hacerlo indignamente? Con pleitos, dice mi hermano, si estuviera enojado con mi hermano, ¿verdad? Una mala conciencia, ¿no? Una mala conciencia. ¿Qué sería dentro de una mala conciencia, hermanos? Cuando la persona sabe que está mal o está mal con su hermano, está en pecado y se atreve a tomar la Pascua. Fíjense, hermanos, que tenemos algunos problemas muchas veces porque hay hermanos que se han alejado de la iglesia y que ya no vienen muchos sábados, ¿verdad? Y que nos dicen, hermano, ¿puedo tomar la Pascua? Digo, nosotros no podemos negarle a nadie que haga esto, hermanos. Solamente que hagan un examen de conciencia si están con dignidad delante de nuestro Dios. Amén. Entonces, si a alguien le faltó respeto a alguien y no le pidió perdón, y si así lo va a tomar, solamente lo sabe. Y aunque nosotros sepamos que no se han perdonado ni se han pedido disculpas, hermanos, no puedo decirle, hermano, no te puedo dar la Pascua porque estás mal, porque no soy juez tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos, hermanos? Precisamente considerar esta parte, ¿verdad? Dice que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Según como estemos, hermanos, como nos sintamos, ¿verdad? Hagamos este hermoso acto, hermanos, de el pan y el vino, que es la Pascua de nuestro Dios. Amén. Entonces, yo creo que dice, a ver, el versículo 18, hermanos, de ahí mismo, 1 Corintios 11, 18. Dice así, hermanos. Dice, porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones. ¿Qué dice? Y en parte lo creo. Muchas veces entre nosotros, hermanos, tenemos alguna inconformidad, ¿verdad? Dice aquí, pero dice el versículo 16, con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Por eso, hermanos, antes de tomar esta Pascua, necesitamos, hermanos, ponernos a cuentas delante de nuestro Dios.
Y llega el tiempo, hermanos, de la reconciliación, ¿verdad? Una reconciliación, hermanos, que si no lo hicimos en su momento, bueno, ahorita lo podemos hacer. Y si alguien, hermanos, no se reconcilió entre sus hermanos o con la iglesia, ¿verdad? Pues lo puede hacer en este momento. Así que vamos a dar, hermano Manahem, un tiempo, hermano, para que la iglesia pueda pasar y considerar esta reconciliación. Amén. Muchas veces ofendemos a los hermanos de muchas maneras, y a veces no lo entendemos, ¿verdad? Acuérdense que una de las 6 cosas que aborrece Jehová, ¿cuál es, hermanos? ¿No se acuerdan? 6 cosas aborrece Jehová, más aún una, dice, abomina su alma. ¿Cuál es la primera, hermanos? ¿No se acuerdan? Los ojos altivos. Ahí está. Hay veces que con una sola mirada, hermanos, podemos ofender a alguien. ¿Sí se dan cuenta? Y aquella persona, hermanos, que se dio cuenta de esos ojos, se sintió mal, ¿verdad? Y dice, ya es mi enemiga aquella hermana o aquel hermano, ¿verdad? Entonces, hay veces que con algo tan insignificante, hermanos, podemos caer en una afrenta hacia los demás. Así que, hermanos, yo creo que nos daremos un tiempo para poder reconciliarnos unos para con los otros. Y yo creo, hermanos, que aunque nosotros venimos de lejos, no dudo, hermanos, que alguien se pueda haber sentido lastimado u ofendido, hermanos, con algún actuar de nosotros a través de la distancia. Les voy a decir por qué. Porque muchas veces hay asuntos que suceden en este país y que consideran que nosotros tuvimos que ver, hermanos, ¿verdad? Y nosotros lo único que queremos es el bienestar de la iglesia y el buen caminar de ella. Y que nos veamos como hermanos, ¿verdad? Y que nos veamos fraternalmente. Pero alguien, hermanos, cuando sucede algo, hermanos, dice, es que la administración de México determinó esto. Y me siento ofendido y me siento lastimado. Pero no es, hermanos, nuestra intención de molestar a nadie, porque nuestra intención solamente, hermanos, es fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no puede estar desunido ni dividido tampoco. Amén. Entonces vamos a pasar, hermanos. Yo voy a ser el primero, hermanos, para que después me secunden mis hermanos predicadores y ministros. Amén. Amén.